¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación, con los contadores públicos Hugo René Ortiz y Luis Alberto Padrón. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Les recordamos nuestros medios de contacto, el teléfono en cabina 8387-0665 y nuestro correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx. Y bueno, antes de iniciar el programa del día de hoy, algunas notas que quiero compartir con ustedes. Primeramente, recordarles que estamos en el mes de mayo, mes del pago de la PTU de aquellas empresas que tienen trabajadores. Les recordamos que en YouTube ahí están disponibles 2 programas donde tocamos este tema, así que si tienen alguna duda, con gusto pueden visitar y consultar esos videos. También recordarles que pues estamos en el mes de mayo y en teoría en el mes de mayo es el último mes que se puede aplicar el programa de Ponte al Corriente que tiene la autoridad. Entonces, bueno, que revisen la información sobre este programa. Al igual tenemos varios videos disponibles y también vamos a tener la oportunidad de que la autoridad nos acompañe el próximo viernes para tocar este tema, ¿no? Darle ya ahora sí que el carpetazo a este programa y la última oportunidad para que los contribuyentes aprovechen este programa de ponerse al corriente. Y bueno, ya pasando a lo que es el programa del día de hoy, tenemos invitados porque vamos a tocar el tema de las pólizas de seguro de gastos médicos. Quizás alguno de ustedes, algún radio escucha, haya escuchado por ahí el tema de que los seguros ya no son ilimitados, ¿no? Ya son limitados, y vamos a platicar sobre pues, las implicaciones de todo esto, ¿no? Y tenemos en esta ocasión a Alejandro Álvarez Iturre, quien es el presidente de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, y también tenemos al vicepresidente, al contador Jaime Arc. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Gracias. Y bueno, yo creo que a lo mejor aquí el punto de partida sería, pues, ¿qué podríamos o cómo podríamos definir lo que es un seguro de gastos médicos mayores? ¿Cómo poder definir algo que es intangible, ¿no? Claro, mira, yo creo que es importante empezar a ver el producto de gastos médicos mayores como una solución muy importante y tiene mucha trascendencia pues para todos los asegurados. Yo les preguntaba cuánto tendrían que guardar en el banco o debajo del colchón, si quieren, para hacerle frente a aquellos gastos médicos que van a tener en un futuro. Y la realidad es una pregunta que es muy difícil de contestar. Incluso yo creo que la mayoría de nosotros a lo mejor no durmiéramos pensando que no tenemos esa protección. Entonces el seguro de gastos médicos mayores realmente es un instrumento que nos ayuda a tener esa tranquilidad de poderle hacer frente a esas enfermedades o a esos padecimientos que pueden poner en riesgo el equilibrio económico. Y aquí también otro punto que comentábamos antes de entrar al aire, la cuestión de gastos mayores, ¿no? ¿Cómo distinguir cuando un gasto es mayor? Y que veíamos pues que a lo mejor no hay un concepto como tal, mas sin embargo hay criterios que dependen de la economía de cada familia, ¿no? Mira, yo considero que es una respuesta que cada quien debe de dar. Porque muchas veces si nos metemos a decir qué es un gasto médico mayor y qué es un gasto médico menor, pues depende de la economía del asegurado. Hay personas que es un gasto médico mayor 10,000 pesos y hay personas que un gasto médico mayor son 50,000 pesos, dependiendo de su posición social, económica. Pero básicamente ahí es uno de los puntos álgidos de por qué ha subido la sobreutilización de las pólizas de gastos médicos. Cuando se utiliza una póliza de gastos médicos mayores y se bajó el deducible tanto que se convirtió en una póliza de gastos médicos menores, se complicó la siniestralidad y va a aumentar de precio necesariamente. Ahí está la diferencia. Y volviendo un poquito ahora a los antecedentes, o sea, el por qué estos cambios, o sea, porque pues esto viene desde el 2012, ¿no? Más sin embargo hubo un lapso, un periodo para efectos de que las personas involucradas, en este caso las compañías de seguros, pues digamos que se pusieran las pilas en cuanto a lo que tenían que hacer, ¿no? Entonces,
un poquito que hablaran sobre estos antecedentes del por qué el cambio, ¿no? Qué bueno que lo preguntas porque desde el año 2012, el 11 de abril salió una circular modificatoria que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, pero basada básicamente en lo que deben de contener las indicaciones, pero para proteger los intereses de los contratantes, asegurados o beneficiarios. Entonces estipuló y dijo, a ver, dentro de un año, es muy conveniente incluir de manera clara y precisa unos aspectos operativos del contrato de seguro de gastos médicos, pero nada más con una finalidad, fíjate, era generar certeza jurídica a los contratantes asegurados o beneficiarios del mismo. No era a favor ni es a favor de compañía de seguros alguna, es para crear certeza jurídica a los que compran una póliza de gastos médicos que en un momento determinado van a ser los beneficiarios. Es para saber cuánto voy a tener cubierto, ¿no? O sea, Es correcto. cuánto es, digamos, el riesgo financiero que pudiera implicar o que puedo tener amparado gracias a la póliza de seguros. Sí, que no haya ninguna duda de que la compañía de seguros vaya a cubrir el gasto de una suma asegurada definida como tal. Hace rato comentábamos quién tiene de una manera, ya sea nación o persona o empresa, recursos ilimitados. Nadie. Y también por ahí tienen algunas estadísticas importantes donde pues en los casos críticos que a lo mejor ya implican padecimientos importantes por un periodo prolongado de tiempo, pues la suma o el monto que incurrieron las compañías de seguro, pues sí es cantidades importantes, pero no hasta el punto del término ilimitado, ¿no? Sí, mira, yo creo que cuando salió esta información, sobre todo en los medios de comunicación, pues la realidad es que fue muy mal utilizado. O sea, se informó de una manera comercial tratando de que cualquier asegurado que no tenía una póliza pudiera conseguir en los últimos días que quedaba vigente la ley anterior una póliza de gastos médicos mayores ilimitada. La realidad es que nosotros vemos que eso no fue una acción muy buena, ¿no? Porque nosotros nos dimos cuenta de que existen elementos muy claros donde nos dice que un padecimiento no tiene la capacidad de llegar a ese nivel de gasto. El cuerpo humano, la realidad es que no lo soporta. Y finalmente las pólizas que el día de hoy ya tenían a ese momento ya tenían una cobertura ilimitada en todas las compañías, y realmente la 99.9% de los casos iba a mantener esas condiciones. Este es una modificación para los contratos nuevos a partir de esa fecha. Y en cuanto a la limitante, pues la legislación, la regulación marca que van a tener un tope, ¿no? Pero esto depende del criterio de cada compañía. ¿Hay algún estándar? ¿Cuál es ahora sí que el consenso sobre este tema? Mira, hay compañías, sin decir nombres, que dijeron, en general, todas las pólizas anteriores, como ya lo dijo ahorita Alejandro, van a seguir siendo pólizas de gastos médicos con un contrato de suma asegurada sin límite. A partir de abril del 2013 en adelante, las nuevas pólizas, o en caso de algún cambio de plan de una póliza vigente a deseo del asegurado, se va a una suma asegurada, unos dijeron 20 millones, otros 30 millones, otros 40 millones, otros 50 millones, otros 100 millones, y otros dijeron una suma asegurada reinstalable por año, 40 millones o $1 millón. Esto es de acuerdo al producto que registró cada compañía en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, pero obviamente con las bases técnicas que necesitaron demostrar a la comisión para ser autorizado su producto. Entonces las compañías han salido con diferentes criterios. Esto obligadamente tiene que ir cambiando, claro que tiene que ir cambiando, y se va a ir modificando, claro que se va a ir modificando. A ver, hace 25 años, hace 30 años con inflaciones del 100%, hace 10 años con inflaciones del 10 o 15, ahora tenemos inflaciones del 5%, ¿no? Yo creo que no hay que preocuparse de más. Y que a lo mejor esto tiene que ver con un término que mencionabas al inicio, el famoso la siniestralidad, ¿no? Que esa es una cuestión variable y que pues depende
puede ser si la persona es hombre, si es mujer, la edad, que si fuma, no fuma, que si hace deporte, ¿no? Todos esos factores al final del día implican en la siniestralidad, que es quiero pensar, un factor importante para las compañías de seguros en determinar pues sus coberturas, sus costos, etcétera, ¿no? Sí, mira, yo creo que vamos a pensar en la compañía de seguros como un instrumento financiero, porque al final la compañía de seguros no es ni el doctor, ni el hospital, ni el proveedor de medicamentos. Es un sistema de administración de dinero para hacerle frente a una enfermedad o un padecimiento. A lo mejor no fui muy directo a contestarte la pregunta que me hiciste, Hugo, pero para que te des una idea, el siniestro máximo que tiene registrado ahorita las compañías de seguros en los últimos 18 o 20 años, estamos hablando de un importe de 37 millones de pesos. Y esto, por eso, si vemos las sumas aseguradas que están poniendo las compañías de seguros, pues realmente todas superan esta cantidad. De ahí no hay muchos siniestros que estén por esas cantidades. De ahí el que le sigue de 37 se pasa a 26. Y también hay otro término bien importante. En México es en el único país del mundo donde existían pólizas con una cobertura de esas características. Entonces, ¿qué hacen las compañías? Diseñan un producto adecuado realmente a condiciones reales. Y también estas condiciones reales dependen de esa siniestralidad. ¿Qué es la siniestralidad? Es lo que gasta la compañía por el concepto de enfermedades y padecimientos de sus asegurados. Entonces, digamos, en este caso, yo como asegurado, digamos que una limitante, como la que acaban de mencionar, 40, 50 millones, ahora sí que en el caso extremo, de acuerdo a las estadísticas, pues estoy cubierto, digamos, no tendría de qué preocuparme. Ciertamente, cuando tú contratas una póliza de seguro, que estar tranquilo. Y el hecho de poner una suma asegurada sin límite en algunos años atrás, pues fue precisamente más bien mercadotecnia y de tranquilidad. ¿Para quién? Para el que está adquiriendo la póliza y dice, si me llegara a pasar algo, quiero estar tranquilo, que no voy a sufrir un quebranto económico tal que me pueda llevar a la quiebra. Entonces, la suma asegurada que se está poniendo, pues es una suma asegurada, obviamente que reúne todas las características para que el asegurado quede tranquilo. Y estamos hablando de pólizas de gastos médicos de manera individual, pólizas de gastos médicos familiares. Y que todo esto, digamos, quien está detrás de esta regulación es pues la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, ¿no? Que es quien está pues haciendo esta modificación y es la que al final del día regula este tipo de instituciones. Así es el organismo que regula y aparte depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Exacto, entonces vaya, todos estos cálculos de los costos y demás, pues vienen atrás por cuestiones de estadística, cuestiones de, por eso pues, simplemente a lo mejor, digo, y aterrizando un poquito más, por ejemplo, el ejemplo de los carros, ¿no? A lo mejor carros que tienen el mismo valor, pero de acuerdo a la famosa siniestralidad, accidentes y demás, pues la prima del seguro es diferente, ¿no? Así es el riesgo que realmente que se tiene para cada tipo de bien asegurado o de persona. El caso muy específico del tema de la suma asegurada, a lo mejor hay una cuestión que es muy simple para nosotros, pero a lo mejor la gente no lo conoce. La suma asegurada no es el total de la póliza, es el total por padecimiento y eso hace mucha diferencia. Eso es un buen punto. La gente a veces piensa que es todo lo que tienes, es una sola bolsa. No, es una bolsa de esa suma asegurada, vamos a llamarle 50 millones de pesos, 100 millones de pesos, independiente para cada uno de los padecimientos. Y de cada una de las personas que forman parte de la póliza. Exactamente. Sí. Ahora, otra cosa, normalmente la gente se ha preocupado básicamente en dos líneas de esta circular y son 10 puntos lo que la circular manda a la Comisión Nacional de Seguros, a las compañías de seguros. Son 10 puntos y estamos tocando básicamente ahorita uno de ellos, que es la suma asegurada limitada. Más que limitada, es una asegurada cierta para que recupere la salud y cubra técnicamente y se sustente técnicamente esa suma asegurada. 2, la tarifa por edad. Cada persona, como el seguro de vida, en la póliza de gastos médicos, ya ahora los nuevos contratos de renovación y los nuevos contratos
tendrán que pagar una suma asegurada de acuerdo a la edad del que está asegurado. Y cada año va a venir aumentando. Esto va a crear una cultura de que el joven, el ya no tan joven y el maduro, vaya haciendo una reserva suficiente para poder seguir renovando la póliza cuando tenga los 60, los 65 años, que a los 30 años está pagando una tarifa muy baja, y a los 60, 65 va a tener que pagar una cantidad de primas muchísimo más elevada. Entonces va a crear una cultura de necesidad de ahorro para sustentar la póliza. Las tarifas de los productos también, independientemente de que dicen deben de diseñarse por edad, deben actualizarse gradualmente por cada año del asegurado. También menciona que las carátulas de la póliza, debe quedar esto muy claro, que las pólizas de los productos de gastos médicos, los beneficios ganados de antigüedad no se pueden perder, que los periodos de espera deben de tener un único objeto de la adecuada selección del riesgo cuando se va a contratar la póliza. Como verás, son cosas bien interesantes. No solamente es la suma asegurada, no solamente es la prima por edad, si es cómo se va a renovar la póliza, cómo la compañía de seguros, los beneficios que tiene. Es correcto, cómo no los puedes perder. O sea, todo esto está a favor del asegurado, sí. Por ahí también antes comentábamos las famosas letras chiquitas, ¿no? Que hasta eso está regulado, ¿no? El tamaño de la letra. El tamaño de la letra del contrato de seguro está regulado. O sea, para que luego no digan por ahí, oye, es que en las letras chiquitas. Incluso los textos también de las condiciones generales de todas las pólizas, no perdamos de vista que es un contrato. Y el contrato está regulado el tamaño de la letra, está regulado el texto de las condiciones que vienen en ese contrato. Y también por ahí comentábamos el hecho de, si yo ya tengo ciertos beneficios ganados, etcétera, pues eso me lo tienen que respetar, ¿no? Porque luego también por ahí había los famosos tiempos de espera, ¿no? Que tienes que estar asegurado, pasar cierto tiempo para que X o Y enfermedad puedan estar cubiertas, ¿no? Entonces, eso también era una especie de incertidumbre para las personas de pasar por ese periodo, ¿no? Es que los periodos de espera únicamente van con una sola línea: la eliminación de posibles casos de preexistencia, en donde la compañía de seguros tiene que protegerse ante esa posible existencia de un padecimiento ya conocido por el que se quiere asegurar. O sea, esa es la línea de los padecimientos con periodos de espera. Y es que también todo esto, digo, si no se analiza a detalle, pues a lo mejor yo como usuario, como asegurado, pues parecería, güey, que todo esto es en mi contra, ¿no? Ya perdí la cuestión ilimitada, ya... No la perdió. Pero la realidad es que lo que comentábamos anteriormente, el ilimitado es algo que no existe, ¿no? O sea, pero sí estar conscientes de todo esto, ¿no? Y como decíamos, pues a lo mejor aquí los seguros al final del día son un traje a la medida, ¿no? Entonces aquí es acudir con alguien especializado que domine el tema para efectos de, oye, ¿qué es lo que tú requieres? Porque es diferente a lo que requiere tu vecino, ¿no? Definitivamente, yo creo que esa es la mejor recomendación que podemos hacer, es que se acerquen con un asesor profesional. El estar con un agente que se especialice en esto no representa un costo mayor, y yo creo que puede generar beneficios que pudieran ser invaluables. La verdad, mucha gente a lo mejor le tiene miedo o pudiera pensar que las compañías de seguros a veces no son instituciones que dan soluciones. A veces se les tacha a lo mejor de alguna forma que no es la correcta, y la verdad es que es una alternativa que nos permite generar seguridad a las familias, a la gente, y creemos que hay mucha gente muy profesional que puede ayudarlos. Y también comentábamos, y a lo mejor aquí una de las conclusiones es, oye, terminando el programa, pues revisa tu póliza de seguros, ¿no? Porque también comentábamos que las opciones que puede tener una póliza de seguro, pues son infinidad de combinaciones que se pueden dar, ¿no? Entonces, oye, pues primeramente saber dónde estoy parado, y para luego ya definir, oye, estoy bien cubierto, me falta, me sobra, pero de entrada saber dónde estamos, ¿no? Y que a lo mejor, decíamos, algunos se van a dar cuenta de eso hasta que lo ocupen, y quizás ahí ya va a ser demasiado tarde. No solamente cuando lo ocupen, fíjate que también es importante que su asesor de seguros se siente y ellos y los asegurados se den un poquito de tiempo y de espacio para ver con su agente, oye, ¿y este año qué?
¿Por qué? Porque la póliza es cambiante, son coberturas adicionales, son avances tecnológicos que se incluyen a veces en la cobertura de las pólizas, y es bien importante que ese traje a la medida también se vaya adecuando cada año, que no lo dejen mucho tiempo pasar, porque los deducibles incluso casi es obligado que los deducibles vayan subiendo, y eso es lo que busca la Comisión Nacional, que haya un poquito más de, vamos a llamarle, esquemas de aseguramiento que, uno, eviten el abuso del uso de servicios médicos, que lleven esto a abaratar las primas, y otra, que el asegurado vaya participando un poquito más cuando se use la póliza y que vigile también el control del gasto. Claro. O sea, el famoso copago o el famoso deducible o el famoso coaseguro, y que se vaya evaluando la instrumentación de esquemas de aseguramiento de indemnización por enfermedad. O sea, una indemnización grave, una renta diaria de hospitalización, un pago por indemnización por evento conocido y no tanto por pago de gastos médicos de doctores y de hospitales. Entonces, te está tratando de llevar poco a poco la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y nosotros, los agentes, tenemos la obligación de ir llevando a nuestros clientes a una conciencia de una mayor participación en el gasto y un menor uso excesivo de la póliza. Porque a lo mejor, y a lo mejor estoy adelantando, una preocupación de algunos radioescuchas es el tema de, oye, pues los gastos médicos siempre son, cualquier doctor es caro, ¿no? Y esto, el costo se incrementa pues año con año, ¿no? Y el temor de que al ser una suma limitada, pues que en pocos años pudiera llegar a alcanzarse esa con algún padecimiento que a lo mejor ahorita no llegara a ser figura, ¿no? Y que quizás a lo mejor dentro de la regulación faltaría eso, oye, ¿cómo lo vamos actualizando? ¿Cómo, vaya, el principio que se buscó con toda esta reforma, que se conserve y no se quede como algo del pasado? Como bien menciona Jaime, la póliza no es un producto fijo de por vida. De hecho, es algo que requiere un mantenimiento, y ese mantenimiento es importante. A nosotros nos queda muy claro que la tarea va a ser año con año ir adecuándonos a la situación que se vaya a cómo se vaya cambiando el mercado. Sin embargo, hoy vemos que hay mucha gente, sobre todo de edades altas, que llega un momento en que no pagan sus pólizas de gastos médicos mayores porque no se decidieron acercarse a platicar y ver qué alternativa tenían para modificar sus deducibles. Y por ejemplo, pues estamos hablando que es gente que a lo mejor ya está en la tercera edad, ya están jubilados, y de repente resulta que su póliza de gastos médicos está incrementando a cantidades que no las pueden pagar, sumas, pólizas de 150,000 pesos anuales, lo cuales son cantidades enormes. Y la verdad es que hay acciones que se pueden realizar muy sencillas, que pudieran modificar esos contratos para que ellos pudieran seguir teniendo esa protección y esa cobertura que es importante, a un precio incluso a lo mejor de lo que no han actualizado en los últimos años. Y digo, y ahorita que mencionas eso de formas sencillas, se relaciona con lo que a lo mejor comentaba Jaime hace rato, la cuestión del deducible, ¿no? Que es una forma de compartir el costo del siniestro, ¿no? Que pues en términos generales, mientras menos sea el deducible, pues es más alta la póliza, ¿no? Entonces, pues alguien especializado en la materia es quien conoce ahora sí todas estas piezas de rompecabezas para armar qué es lo que tú requieres, ¿no? Y que al final del día, porque decíamos, a lo mejor al final lo barato puede costarte caro, ¿no? Claro. Y el tema de salud pues es algo muy, muy delicado. Fíjate, a veces me dicen los clientes, oye, ¿qué deducible me recomiendas? Y yo hago un ejercicio de sacar una tarjeta de crédito y mostrársela. Y decirle, para mí el deducible es esto. ¿Por qué? Porque el deducible es algo que puedes pagar en un mes, que puedes absorberlo, que en un mes lo arreglas, que no te preocupa en tu solvencia económica, y ese es el deducible que te conviene contratar. Yo apelo a tu auditorio porque hay gente que tienen, pues ya no mi edad, sino unos 40 o 50 años, y se van a acordar que las pólizas tenían sumas aseguradas de 250,000 pesos, 400,000 pesos después, 1 millón después, 5 millones después, y luego vino el sin límite. Yo ahorita tengo clientes, que son clientes míos de hace 25 años, que tenían una suma asegurada de 400,000 pesos, que tienen un padecimiento,
y todavía no se les agota la suma asegurada. Y estamos hablando de 400,000 pesos. ¿Te fijas? Sí, O sea, es bien interesante. Ahora, claro que serían 400 millones porque le quitaron 3 ceros, ¿verdad? bueno, eso también, pero pues la realidad es que, como sea, por más caro que cueste, de acuerdo a las estadísticas, que son estadísticas pues no de 5 o 6 años, sino Claro. es un periodo Importante. importante, representativo. Entonces pues a lo mejor el radio escucha, quédate tranquilo, ¿no? Pero pues sí, acércate con un especialista para efectos de saber dónde estás parado, qué necesidades tienes, porque incluso también, digo, no es tema del programa, pero la cuestión de la pensión, ¿no? Cambió la ley, pues ya no todos van a ser acreedores a una buena pensión por parte del Seguro Social. Entonces pues ya no nada más va a ser cómo voy a vivir, sino si me enfermo, cómo me voy a curar. La cuestión del seguro de gastos médicos, ¿no? Bueno, las pólizas de gastos médicos se terminaban a los 64 años. Anteriormente. Así es. La gente llegaba a los 65 años y llegaban, oye, ¿y la póliza? ¿Cuál póliza ya se acabó? Ya, Bueno, bendito Dios, mis 2 padres viven y mis padres no tienen póliza de gastos médicos. ¿Por qué? Porque se acabó. Hoy por hoy no se acaba. Entonces, todo va cambiando. Yo diría, esténse serenos y tranquilos. Las cosas tienen que ir cambiando para bien, van cambiando para bien. Y ojalá, y a la brevedad, se vaya controlando el uso excesivo del gasto, haya una conciencia de parte tanto de los proveedores médicos, hospitales, farmacias, médicos, la sobreutilización de las pólizas de parte de los asegurados, que nos permita tener una póliza viable, que se mantenga con el tiempo y que podamos estar tranquilos. o sea, en pocas palabras, darle el uso debido, ¿no? No Es correcto. utilizarla como un seguro de gastos médicos menores. Es correcto. Como coloquialmente se dice, no prostituir un producto que no, para algo que no le corresponde, ¿no? Así es. Yo quería nada más terminar con un comentario que yo creo que es importante. Muchos de los asegurados el día de hoy tienen una póliza que se las proporciona su empresa, que es una póliza de prestación. Es muy interesante que ellos se den cuenta de cuál es el seguimiento que tendría su póliza después de la empresa. O sea, ¿qué va a pasar el día que ya no laboren en esa empresa? Porque muchos de esos contratos pues, son contratos hechos por una prestación y que están limitados al tiempo que estén como trabajadores. Entonces, esa parte la recomiendo mucho que revisen. Hay muchas alternativas en el mercado para garantizar el tiempo después, ¿no? Que a lo mejor ese mismo caso se da en algunas universidades o en algunas otras instituciones donde pues es requisito que las personas tengan un seguro de gastos médicos. Así es, así es. Sí, entonces, para no perder todos esos beneficios, todo eso que el historial que se ha creado con determinada compañía, bueno, ver cómo conservarlo, ¿no? Así es. Bueno, prácticamente ya estamos en la recta final del programa. Alejandro, Jaime, algo que quieran como concluir el programa, ¿cuáles serían los tips para nuestros radioescuchas? Pues mira, yo concluiría primero diciendo que no tienen por qué preocuparse de más en cuanto a la suma asegurada ilimitada, con una suma asegurada con un monto suficiente. 2, que se acerquen a los agentes seguros, que vean opciones. 3, que lean el contrato, porque desgraciadamente no se lee el contrato. Y no tiene letra chiquita, ya No, dijimos no la que... tiene, la tiene bastante grande, sobre todo en las exclusiones. Y básicamente que vayan sobre todo haciendo un fondo, porque si nosotros no vamos reservando dinero para seguir pagando nuestras pólizas cuando nuestra edad vaya subiendo, pues nos vamos a ver en la penosa necesidad de tener que cancelarla por falta de pago. Entonces es importante que vayamos creando un fondo de ahorro para poder pagar nuestra póliza de gastos médicos el día de mañana. Sí, es importante, ¿no? Porque a lo mejor incluso con las pensiones de hoy en día, pues a lo mejor no es suficiente para cubrir una póliza de seguro de gastos médicos a una edad de 60, 60 y tantos años, ¿no? Verbo y gracia. Alejandro, ¿algún otro No, yo me punto? quedo con los 4 puntos de Jaime. Yo creo que están perfectamente contestados. Y sobre todo el tema de lo que ya comentamos, la póliza tiene que tener mantenimiento. O sea, hay que revisarla año con año. Nuestras mismas necesidades van a ir cambiando. Por eso es importante que le demos ese seguimiento. No, y debe ser como la cuestión del carro, el mantenimiento que se le da, como el check-up que algunos hacen al médico, pues aquí es ir con tu agente de seguros para ver
cuál es tu situación, ¿no? Porque a lo mejor alguien soltero que se casa, bueno, y la póliza va a cubrir a la esposa, los futuros hijos, todo ese tipo de pequeños detalles que pues pueden marcar una gran diferencia, ¿no? Y bueno, pues con esto concluimos el programa del día de hoy. Les recordamos que la próxima semana va a estar gente del SAT para tocar el tema de Ponte al Corriente, y la próxima estará gente del Seguro Social. Bueno, agradecemos a nuestros invitados, Alejandro, Jaime. Nos despedimos, el contador público Hugo René Ortiz. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Gracias.